Sean todos bienvenidos en esta tarde. Yo creo que es un excelente momento para decirle a Dios gracias por todo lo que Él es para nuestras vidas. Y yo creo que no encontramos las palabras exactas para decirle gracias, Señor, porque estamos agradecidos con Él por todo lo que Él hace por nosotros. Desde cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y por eso, como decía esta alabanza, gracias, Señor. Cierra tus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que en esta tarde ilumine nuestro corazón y nuestra mente. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, venimos y postramos nuestros corazones, Señor, reconociendo que somos indignos de tu gracia. Mas tú eres un Dios lleno de misericordia, de amor, de justicia, un Dios justo, que no nos das lo que merecemos, sino todo lo contrario, Señor, nos das bendiciones. Y hoy estamos en este lugar agradeciéndote por todo, Señor, por todo, por la enfermedad, por la tribulación, por todo, Señor, te damos gracias, porque todo, si sucede, es porque así lo permites tú, porque eres el Dios soberano, el que tienes el control de nuestras vidas en todo, Señor. Y no hay nada fuera de tu voluntad, Señor. Todo está bajo control tuyo. Y yo te pido en esta tarde, Señor, que ilumines nuestra mente y corazón para poder comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día y que solamente tu palabra sea en este lugar, Señor, y solamente tu palabra. Y que tu pueblo, Señor, aprendamos en todo tiempo a darte la honra y a darte la gloria. Y saber que tú no compartes tu gloria con nadie. Por eso, Señor, a ti te traemos el honor, la honra y la gloria. Abra su Biblia en el libro de Jonás, en el capítulo 1 de Jonás. Estamos viendo de cómo Dios usa aquellos vasos que pues no tenemos ahora sí esa capacidad para poder servir a Dios, pero que Dios en el llamado, Él nos capacita para poderle servir. Y hemos visto de cómo Gedeón, que se sentía un hombre humilde, pobre, sin recursos, un hombre incapacitado para servir al Señor, pero más sin embargo cuando Dios lo llamó, Dios estuvo con él. Luego vemos el caso de Isaías, un hombre que decía que era un niño y que no tenía la capacidad para llevar a cabo el trabajo en el cual Dios le había dado, encomendado en el llamado. Y luego hablamos de Jeremías. Igual, él decía que era inmundo de labios y que por lo tanto él no podía servir a Dios. Pero hoy en la última parte, la parte número 4, vamos a ver sobre un hombre que Dios lo llamó, pero en el llamado este hombre trató de huir de Dios. Dice Jonás 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, así predica, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis.
lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hoy estaremos viendo sobre el llamado de este hombre, Jonás, y de las consecuencias que vienen, y sobre todo le vinieron a Jonás por causa de la desobediencia. El tema de hoy le puse por nombre: puedes huir del llamado, pero no puedes huir de Dios. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que Dios está en todas partes. Dios está en los cielos, en la tierra, en el mar, en lo más profundo del océano. Dios está ahí. Ahora, la historia de Jonás no es simplemente una historia como se cuenta de un hombre que fue tragado por un gran pez. Más bien, Jonás es la historia de un hombre que fue llamado por Dios, pero que en vez de obedecer decidió desobedecer. Ahora, hermanos, Jonás era un hombre que conocía a Dios. ¿Por qué? Porque era profeta de Dios. Y él había escuchado la voz divina. Ahora, la Biblia no describe un tono específico de cómo fue esa voz, pero sí nos da el patrón de cómo Dios habla. Y esta voz en ese llamado no fue un trueno como en el Sinaí, cuando Dios le habló a Moisés. Con Jonás fue una voz clara, una voz específica y sobre todo repetida. Gregorio Magno en su comentario escribió lo siguiente, cito: Dios habla para ser obedecido
no para ser discutido. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos llama, no es para que nos pongamos a discutir con Dios si quiero o no quiero ir. Cuando Dios llama es para obedecer y hacer lo que Dios dice que hagamos. Sin embargo, cuando Dios le dio una misión, a Jonás no le agradó. Jonás mejor decidió huir y enseguida Jonás se puso a discutir con Dios. Dice el versículo 2 de Jonás 4: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Cuál es el contexto de esto? Si leemos versículos atrás, nos narra que cuando y una vez que Jonás obedeció a Dios y fue a predicar a Nínive, ¿qué hizo Dios? Dios hizo que todo Nínive se arrepintieran y Dios perdonó a Nínive. Y cuando Jonás vio esto, en vez de alegrarse que Dios salvó a la nación de Nínive, él se molestó en gran manera. Hermanos, la historia de Jonás nos enseña una verdad profunda y solemne en el Señor. Y es la siguiente: la desobediencia nunca limita el propósito de Dios. Es decir, cuando Dios te ha llamado, y aunque usted desobedezca, tarde o temprano el propósito de Dios se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque el que te llama y el que te envía es Dios. Ahora, aunque puede traer dolorosas consecuencias en nuestras vidas por desobedecer el llamado de Dios, sí. Por esa razón, cuando Dios llama, lo hace al llamado con un propósito específico. Y el llamado que Dios le hizo a Jonás fue específico: ve a Nínive. Dice los versículos 1 y 2 de Jonás 1: vino palabra de Jehová a Jonás, dijo, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, o sea, predica, háblales contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El llamado y la orden fue específica. Lo envió ¿a dónde? A Nínive. Dios le dijo: levántate, ve a Nínive, a Nínive. Dios no llamó a Jonás para que hiciera lo que él quisiera hacer. Dios le dio un llamado específico, le dio una dirección, le dio una misión y le dio el mensaje que tenía que hablarle a Nínive. En el contexto histórico, Nínive era una ciudad pagana y muy violenta. Los asirios eran enemigos de Israel. Y por esta razón Jonás no quería ir, no quería que Dios mostrara misericordia a sus enemigos. Hermanos, muchas veces amamos el llamado de Dios mientras coincida con nuestros planes. O sea, si Dios me envía a donde a mí me gusta, yo voy y estoy de acuerdo con Él. Pero cuando Dios nos envía a un lugar que a nosotros no nos parece bien, es donde ya no estamos de acuerdo con Dios. La Biblia dice que la verdadera obediencia comienza cuando la voluntad de Dios contradice nuestros deseos. ¿Cuáles son nuestros deseos? Muchas veces son contrarios a la voluntad de Dios.
Pero la palabra de Dios es clara. Para mostrar la verdadera obediencia es cuando hacemos la voluntad de Dios. Jerónimo fue un hombre erudito y teólogo cristiano, y en su comentario escribió, cito: el verdadero siervo de Dios no escoge su misión, recibe la misión que Dios asigna. El verdadero discípulo de Cristo, el verdadero creyente, no está escogiendo el lugar a donde quiere que Dios lo envíe, sino que dice que el verdadero siervo de Dios no escoge el lugar, no escoge la misión, sino recibe la misión que Dios asigna. Jerónimo dice que el verdadero siervo no elige el lugar a donde él quiere ir. Dice que el verdadero siervo obedece donde él es enviado. Y la autoridad viene del envío. Es decir, por eso es importante, cuando alguien en este lugar es enviado a un lugar por la autoridad que Dios puso en este lugar, dice que ahí mismo también esa persona que fue enviada lleva la autoridad. Y vamos a comprobarlo. Juan capítulo 20, versículo 21. Leo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Y como Jesús fue enviado por el Padre, Jesús traía toda la autoridad del Padre. Y luego dice Lucas capítulo 10, verso 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando somos enviados, llevamos autoridad para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, dice, y nada nos hará daño. Entonces, esto nos dice que si Dios te envía, es Dios quien te da la autoridad. Si te envía, ¿quién? Dios. Pero si alguien va por sí mismo, va sin autoridad de Dios, y al rato puede desanimarse y puede retroceder y hablar mal de Dios. Ahora surge una pregunta: ¿cómo surge la obediencia? Comienza con una decisión. La obediencia surge por medio de una decisión. Veamos el versículo 3 de Jonás 1. Dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Él aquí tomó una decisión. ¿De qué? De huir. Y al huir estaba desobedeciendo. Y luego dice: y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bueno, así pensaba Jonás. Pero Jonás se levantó para huir, no para obedecer e ir a Nínive. Dios le dijo: Jonás, es necesario que vayas a Nínive. Pero Jonás decidió, en vez de ir a Nínive, irse a Tarsis. Ahora, Nínive estaba al este. Tarsis estaba en dirección opuesta. Se dice que la desobediencia, hermanos, no ocurre algo accidental, no, sino que se va dando poco a poco la desobediencia. Por ejemplo, la desobediencia comienza ¿cuándo? Cuando elegimos
sobre la voluntad de Dios. Es decir, deseamos o elegimos hacer lo que queremos y dejar a un lado la voluntad de Dios. Y esto significa que cada caída espiritual comienza con pequeñas decisiones, como por ejemplo, el dejar de orar. No, hoy no voy a orar, me siento cansado, ya tengo sueño. Dejar de obedecer la palabra de Dios. Justificar el pecado. Bueno, peco porque soy débil. Resistir a la voz de Dios. Ahora, nuestra desobediencia, hermanos, no solamente nos afecta a aquel que desobedece. La desobediencia afecta a otros. Vamos a comprobarlo. Versículos 4 y 5 de Jonás 1 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Esto no suena a algo familiar. Cuando alguien está desobedeciendo y no está obedeciendo a Dios, se aparta, se esconde donde nadie lo vea, hace una barrera para que nadie le hable, y está dormido, espiritualmente hablando. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dice: Jehová hizo levantar un gran viento. Jonás creyó que su decisión era personal y que solamente Dios iba a tratar con él, pero no fue así. Dios trató con toda la embarcación, hermanos. La pregunta es: ¿qué culpa tenían los marineros que iban en esa barca? Ellos eran inocentes, pero como ahí iba un desobediente que Dios llamó, pero desobedeció, el problema, el viento azotó a toda la barca, y los marineros, todos ellos, estuvieron a punto de morir ahogados. Sufrió toda la embarcación, todos los marineros sufrieron, la tripulación sufrió. Todos entraron en crisis, en miedo, y todo por la desobediencia de un solo hombre llamado Jonás. ¿Qué nos dice esto? Cuando alguien, un creyente, tiene pecados ocultos, desobediencias, practicante de lo malo, el problema no solamente es para él cuando Dios trata, es para todos los de la familia. Todos son inocentes, sí, pero Dios trata con todo el barco, trata con toda la casa. Hermanos, la Biblia dice que nadie peca aisladamente, es decir, la desobediencia de uno afecta a quienes le rodean. Por ejemplo, un padre sin carácter afecta por las malas decisiones que toma en la casa. Afecta a su esposa, afecta a los hijos. Un padre desobediente afecta a su hogar. Ahora, un líder desobediente afecta a quienes dirige. Un creyente desobediente afecta su testimonio. Agustín de Hipona en su comentario escribió, cito: nadie vive solamente para sí mismo, ni tampoco peca para sí mismo.
vivimos para servir a los demás, pero cuando pecamos, afectamos a los demás. Dijo que esta es una mentira cuando alguien dice, bueno, al fin que la salvación es personal, es mi vida, yo hago con ella lo que se me plazca. No, hermano, tu pecado enferma a otros. Tus malas decisiones afectan a los de tu casa. Si como padre usted toma malas decisiones, va a afectar a la casa, va a afectar a los hijos, a todos aquellos que le rodean. Un ejemplo, segundo de Samuel capítulo 24, versículo 17 dice: y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, dijo David: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. ¿Quién había pecado ahí? David. Pero Dios hizo juicio con las ovejas, y por eso él oró, dijo: te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Hermanos, la desobediencia causa tormentas. Versículo 4 de Jonás 1. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Escuchamos el testimonio del capitán que decía la experiencia que tuvo cuando aquí en Acapulco vivimos el huracán Otis, que en menos de 10 minutos el yate que él estaba cuidando, manejando, lo despedazó en menos de 10 minutos y lo hundió. Él, por milagro de Dios, salió ileso. Y quiero hacer la siguiente aclaración aquí. Cuando hay tormentas, no toda tormenta es producto del pecado, pero algunas sí son consecuencias directas de la desobediencia, como en el caso de Jonás. Ahora, la tormenta de Jonás tenía un propósito correctivo a Jonás. Cuando al creyente le vienen tormentas que Dios provoca, levantando vientos para azotarnos por la desobediencia, el propósito no es destruirnos, el propósito es corregirnos. Y hay tormentas que Dios permite, ¿para qué? Número 1, para despertar nuestra conciencia, para hacernos recapacitar. Dios permite tormentas para corregir nuestro camino. Cuando Dios nos ha estorbado y nosotros salteamos a Dios, bueno, Dios permite tormentas para corregir nuestra dirección. Dios permite tormentas para llevarnos al arrepentimiento. Solamente cuando estamos graves, tenemos una enfermedad incurable, llámese SIDA, cáncer, leucemia en la sangre, es cuando corremos a Dios. Bueno, Dios levanta esas tormentas para llevarnos al arrepentimiento. Gregorio en su comentario escribió, cito: la disciplina divina no busca destruir al pecador, sino restaurarlo. Cuando Dios nos disciplina por la desobediencia, no es para destruirnos, es para restaurarnos, para eso.
¿Por qué? Porque Dios es sabio. Y Gregorio dice que Dios no azota para perder, sino para enmendar. Gregorio se basa en lo que Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si somos hijos de Dios y Dios nos dio un llamado y andamos huyendo del llamado, Dios levantará tormentas, levantará fuertes vientos, pero no para destruirnos, sino para corregirnos. Hermanos, una de las cosas que hace la desobediencia, ¿qué hace? Adormece la conciencia. Dice Jonás 1:5: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, ¿y qué hizo? Dice, se había echado a dormir. Es lo que hace la desobediencia. Te aleja, te da sueño espiritual. Ya no vienes a la congregación, ya no oras, ya no comes de la palabra de Dios, ya no hablas del evangelio. ¿Por qué? Porque estás dormido. Vemos que mientras todos los marineros estaban desesperados por la gran tormenta, Jonás dormía. Hermanos, el peligro más grande del pecado no es el acto mismo, es la insensibilidad que produce. Cuando alguien es insensible, como dijo Juan Gabriel, heridas de amor, ya no sientes nada. Pasa lo que pasa, no sientes nada, porque eres insensible, ya tienes cauterizada la conciencia. Esto nos dice que una conciencia endurecida deja de sentir convicción, ya no siente convicción. Por eso debemos responder rápidamente cuando Dios nos corrige. Señor, gracias por la corrección. Mas sin embargo, aún siendo desobedientes, Dios persiste en su llamado. Dice en los versículos 15 y 17: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Observamos aquí que el pez que Dios envió no fue castigo solamente, también fue un acto de salvación. El principio de esto es el siguiente: Dios corrige. ¿Por qué? Porque Él nos ama. La disciplina divina es evidencia de que Dios aún no ha terminado contigo y conmigo. Él nos está corrigiendo. Juan Crisóstomo en su comentario escribió: Dios persigue al hombre no para condenarlo, sino para recuperarlo. Si Dios te llamó, Dios aunque tú has desobedecido al llamado, Dios te persigue, pero no para condenarte, sino para recuperarte y llevarte a que se cumpla tu llamado. Veamos las consecuencias de la desobediencia. Cuando hay desobediencia,
hay pérdida de paz espiritual. Vemos aquí que Jonás huye, pero no encuentra descanso. Así el creyente que desobedece a Dios tiene pérdida de paz espiritual, anda huyendo y no encuentra descanso, no tiene paz. Hay tormentas innecesarias y la desobediencia, hermanos, complica la vida. Qué bonito es obedecer, qué hermoso decir: Dios, no lo sé hacer, pero sé que tú me dirás y me enseñarás cómo hacerlo. Hay daños a otros cuando desobedecemos. Los marineros sufren por la rebeldía de un hombre, Jonás. Hay disciplina divina. Y cuando Dios interviene, lo hace para corregir. Ahora, pero también hay algo que sucede en la desobediencia. ¿Qué sucede? Hay retraso en el propósito. Mas sin embargo, Jonás finalmente llega a Nínive, pero con un camino mucho más doloroso. No hay que esperar ser azotados por los vientos, los fuertes vientos. No hay que esperar ser asustado, llegar diabéticos por el susto que tuvimos y nos vino la diabetes, porque no obedecimos a Dios. Porque al final, si Dios te llamó, vas a llegar pero bien golpeado y bien adolorido. El pez, hermano, fíjese nomás, el pez que Dios preparó para tragarse a Jonás y llevarlo a obedecer, no lo dejó en Nínive. Primero, porque en Nínive no había playas, no había mar. Lo dejó en la costa del Mediterráneo a 800 kilómetros. Lo dejó lejos para que ahora Jonás caminara. Y Nínive estaba donde hoy es Mosul, Irak, junto al río Tigris. Para darte una idea, el pez dejó a Jonás, un ejemplo, en la bahía de Acapulco. Salió por la playa Caleta. Pero ahora Jonás tenía que caminar de Acapulco a San Luis Potosí por carretera, caminando. Imagínese, para que se dé usted una idea. Fueron 28 días caminando. Y esos 28 días de camino le sirvió a Jonás para pensar que lo que había hecho era incorrecto. Que puedes huir del llamado, pero no de la presencia de Dios. Dice el Salmo 119, 59: consideré mis caminos y volví mis pies a tus mandamientos. O sea, los 28 días de camino de Acapulco a San Luis le fueron suficientes para que considerara los caminos del Señor y volver a los mandamientos del Señor y obedecer a la primera. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos Jonás hay que hemos desobedecido? Amén, hermana, así es la verdad. Y muchas veces nos pasa como Jonás. Tenemos que caminar 800 kilómetros, como de Acapulco a San Luis Potosí, para poder llegar y cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. 28 días caminando, hermanos. Para ir resumiendo, Jonás nos enseña que podemos huir
del lugar de Dios. Podemos huir de la voluntad de Dios, podemos huir de la misión de Dios, pero no podemos huir de Él, de Dios. Jamás. Y el consejo de la palabra en esta noche es la siguiente. Hay que obedecer a Dios cuando Él nos habla. La obediencia inmediata evita muchos dolores, dolores de cabeza, dolores de corazón, pérdidas. Los marineros perdieron todos los enseres que le dio Cabecita de Algodón en el Otis. Todos los perdieron. Porque dijeron, no, se va a hundir la nave, se va a hundir. Y todos los enseres, lo que llevaban para cocinar, todo, cama, todo, lo perdieron por la desobediencia de un hombre, un profeta de Dios. Hermanos, fíjense qué raro, ¿no? La naturaleza obedece a Dios, el viento, Dios habla y obedece. El mar escucha la voz de Dios y obedece. Los relámpagos obedecen. Ya cuando Jonás llegó a Nínive, se sube a lo alto, ya después que predicó los días que predicó en Nínive, y se sube en lo más alto para ver cómo Dios iba a descender fuego y destruir a Nínive. ¿Y qué hizo Dios para que él no le calentara eso? Porque estaba pelón como yo. Amén. Dios preparó una calabacera, daba una sombra bonita, y ahí se va Jonás, está debajo de la calabacera. Y estaba como a la 1 de la mañana, de la tarde, a las 12 del día, 1 de la tarde, estaba el sol a todo lo que era. Entonces Dios le habla a un gusano, ve, gusano ve y muerde la calabacera para que se marchite, las hojas se sequen y se quite la sombra. Y el gusano oyó la voz de Dios y fue. Y cas. Y en pocos minutos la calabacera se marchita y deja de dar sombra. ¿Y qué dijo Jonás? Se enojó. Mejor me muriera, mátame Dios de una vez. Imagínense nomás. La naturaleza, la calabacera obedeció a Dios, el gusano obedeció a Dios, y el profeta de Dios desobediente y enojado. Qué tremendo, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que es importante obedecer a Dios cuando Él nos habla, porque la desobediencia trae grandes consecuencias, trae dolores. La invitación por medio del Señor y su palabra es: no permitas que tus prejuicios gobiernen tu llamado, que digan, es que yo no sé, no estoy capacitado, no lo sé hacer. No, obedece. Jonás era profeta de Dios, conocía la palabra, pero no ardía en su corazón la palabra. Es más, Jonás odiaba a Nínive. ¿Por qué odiaba a Nínive? Porque Nínive era una ciudad violenta y pecadora. Y es más, el antecedente es que Nínive antes había matado a los profetas que Dios había enviado. Y Jonás odiaba a Nínive más de lo que amaba la voluntad de Dios. O sea, Jonás no amaba la voluntad de Dios. Y por esa razón, Jonás trató de huir. Ahora escuchemos las advertencias de Dios. Las tormentas pueden ser
llamadas de atención. Escuche bien, las tormentas pueden ser un llamado de atención. Cuando algo está sucediendo, cuando un viento fuerte se levanta en nuestras vidas, siento que todo se está derrumbando, mi casa, mi familia, mis hijos, mis nietos. Son tormentas para que nos llama la atención. Recordemos que Dios es un Dios misericordioso. Aún después de la desobediencia, hermanos, Dios ofrece restauración. Al final, Dios restauró a Jonás. Quizás Dios nos ha estado diciendo: perdona. Pero es que, Señor, pues si él, si ella, no, o sea, espérate. Dice Dios: perdona. Dios dice: sirve, predica, ora, reconcíliate con alguien que no tienes, no estás reconciliado, obedece. Hermanos, cuando nosotros obedecemos el llamado de Dios, no habrá consecuencias. Habrá tormentas porque, bueno, Dios también las permite. Tenemos muchos casos en la Biblia, tormentas que en un solo día destruyeron un hogar. Acuérdense de Job. En un solo día murieron sus animales, sus hijos, todo se quedó sin nada. Y al final él quedó enfermo, en un solo día. Pero esa tormenta no fue por desobediencia, fue algo que Dios permitió para presumir de que tenía un hombre justo y recto delante de él, que verdaderamente lo amaba, que aunque fuera destruido, quitado todo, él seguiría siendo fiel. Hoy es el día de dejar de huir, porque la bendición, hermanos, no está en Tarsis. La bendición está en el lugar de obediencia. Escuche esto, cristiano. Es tiempo, hoy es el tiempo de dejar de huir, porque la bendición no está en Tarsis. ¿Qué es Tarsis para ti? Tu trabajo, tu negocio, tu empresa, lo que más ama. La bendición está en el lugar de la obediencia. Hermanos, la voluntad de Dios puede parecer difícil al principio porque no lo entendemos, pero siempre es mejor que cualquier camino que escojamos lejos de Él. La voluntad de Dios es lo mejor. No hay otra. La voluntad de Dios. Estaba ayer viendo con mi esposa la historia de Elías y de Eliseo, de cómo cuando Dios llama no hay forma de escapatoria. Elías pasó caminando donde Eliseo estaba arando con sus bueyes y solamente le puso el manto. El manto significa autoridad. Y él dijo: dame chance, Elías, que yo me despida de mis padres. Dijo: ¿yo qué? Ve y despide de tus padres. Pero Eliseo hizo algo. Dice que hizo la comida, mató a los bueyes y con lo del arado lo usó como leña. Esto decía que no había retorno. Una vez que emprendía el vuelo para seguir a Elías, era por siempre.
Y aquellos que han leído la Biblia, es muy clara de cómo Elías le enseñó a Eliseo, ya en el momento que Elías iba a ser llevado, le dijo a Eliseo: quédate aquí. Él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Eliseo ya presentía que algo iba a pasar. Y cuando Eliseo le pide a Elías, por todo lo que Eliseo fue testigo ocular de lo que Dios hacía a través de Elías, le pidió una doble porción de su espíritu, porque él sabía, andaba con él, le servía a Elías. Le dijo Elías: difícil cosa has pedido, pero se te dará si me ves partir. ¿De qué habla esto? De la comunión, de la relación. Cuando tenemos comunión, tenemos relación con Dios, en todo momento nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, porque hay una relación, hay una comunión. Cuando de repente carros de fuegos se aparecen y levantan a Elías, y cae el manto de Elías y lo toma Eliseo. Y su primer prueba de fuego de Eliseo es que tenía que pasar el río Jordán como por tierra seca, y azotó el manto y el río Jordán se abrió. Cuando hay enviado, hay autoridad. Y si Dios te ha llamado, Dios te ha dado la autoridad. Por eso es importante oír la voz de Dios siempre que Él nos habla. ¿Quieres oír la voz de Dios? Le voy a decir el lugar donde puedes oír la voz de Dios. Vaya a su palabra y dígale a Dios: Señor, háblame. Quiero oír tu voz, Señor. Cierra tus ojos. Padre celestial, hoy reconocemos que tal vez muchas veces hemos sido como Jonás, donde tú nos has hablado, pero hemos dudado. Tú nos has llamado, pero hemos pospuesto nuestra respuesta. Tú nos has mostrado el camino, pero hemos querido seguir nuestros propios deseos. Padre, perdónanos por toda desobediencia a tu voluntad y por cada vez que hemos corrido en dirección contraria a tu propósito. Señor, hoy rendimos nuestro corazón delante de ti. Danos un espíritu, Señor, obediente, un espíritu sensible a tu voz y dispuesto a seguir sin condiciones. Padre, quita todo temor, quita orgullo o excusa que nos impida responder a tu llamado. Ayúdanos a entender que tu voluntad siempre será mejor que nuestros planes y que la verdadera bendición se encuentra en la obediencia, y que mientras estemos en tu presencia, si tú nos llamas, queremos responder como siervos fieles a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Porque nuestra bendición no está en Tarsi. Nuestra bendición está en la obediencia a tu llamado, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.